¿Cuáles son los faraones de la Biblia? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que la Biblia nos menciona distintos faraones de Egipto. En ella incluye a faraones sin nombre que tuvieron participación en los sucesos relacionados al asentamiento de los israelitas en Egipto, la posterior opresión a los israelitas, el periodo del Éxodo y a su vez faraones que gobernaron luego del Éxodo. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los faraones de la Biblia? Y empezamos con los faraones del libro del Génesis. 1. El faraón de Abraham. Los pasajes del Génesis capítulo 12, versículos del 10 al 20, narran cómo Abraham se traslada a Egipto para escapar de un periodo de hambruna en Canaán. El desconocido faraón, mediante sus príncipes, oye de la belleza de la esposa de Abraham llamada Sara y la convoca para encontrarse con él. Gracias a ella, Abraham asciende a favor del faraón y adquiere ganado y siervos. Y después de descubrir la verdadera relación de Sara con Abraham como resultado de la aparición de Yahvé en su sueño, el faraón elige no tomarla como su propia mujer. Por ello, libera a Sara y a Abraham y les ordena tomar sus bienes y abandonar Egipto. Ahora bien, en el libro de Jacer, específicamente en el libro número 2, capítulo 13, versículos del 27 al 33, menciona que el faraón reinaba en tiempos de Osiris e Isis y que se llamaba Ricayón y que está asociado directamente a la figura de Horus. 2. El faraón de José. Génesis capítulo 41, versículos 39 al 40 dice: Y dijo Faraón a José: Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, los últimos capítulos del Génesis, específicamente Génesis capítulo 37 al capítulo 50, cuentan cómo José, hijo de Jacob, más tarde llamado Israel, fue vendido por sus hermanos a la esclavitud egipcia. Pero es ascendido a Visir, el primer ministro de Egipto, por el desconocido faraón y se le da permiso para traer a su padre, sus hermanos y sus familias a Egipto para vivir en la tierra de Gosén, que se encuentra en el delta del Nilo Oriental, alrededor del actual Facus. José fue investido de la figura de Shati, que era el cargo más importante después del faraón. Y en la historia de Egipto, el primer monarca en tener un Shati o visir, primer ministro, fue el primer faraón llamado Menes o Narmer, que gobernó aproximadamente desde el año 3100 al 3075 a.C. Ahora bien, es necesario mencionar que Sesostris II, que gobernó aproximadamente desde el año 1880 al 1874 a.C., es el faraón asociado a los tiempos de José, conocido como José el Soñador, pues durante su época se cree que se cavó el canal de Bar Yusef, un canal artificial que creó el oasis de Al-Fayum. 3. El faraón que no conoció a José. Éxodos capítulo 1, versículo 8 dice: Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Es necesario resaltar que en el lenguaje bíblico a los faraones egipcios también se les conocía como los reyes de Egipto. Dicho esto, el texto resalta que se levantó sobre Egipto un nuevo faraón que no conocía a José. Es decir, en el Éxodo, los israelitas, descendientes de los hijos de Jacob, viven en la tierra de Gosén bajo un nuevo faraón. Este faraón ha olvidado todas las ayudas de José y busca oprimir a los hebreos, obligándolos a trabajar largas horas sin descanso y matando a sus hijos para reducir sus números. Moisés, un levita, fue salvado por la hija del faraón y criado en la casa del faraón. Y durante toda su vida, Moisés es consciente de su estado como israelita. Algunos eruditos identifican al faraón mencionado hace un momento con Amosis I, que gobernó aproximadamente desde el año 1550 al 1524 a.C., quien subyugó a los pueblos semitas en Egipto tras derrocar a los hicsos. Ahora entramos a los faraones mencionados en el libro del Éxodo y empezamos con el faraón del Éxodo. Éxodos capítulo 5, versículos del 1 al 2 dice:
Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Yahvé, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Yahvé para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, 40 años después de que Moisés huya a Madián, regresa a enfrentar a un nuevo faraón. De hecho, este es el faraón más importante de la Biblia y el más polémico, pues hasta el día de hoy los eruditos no se han puesto de acuerdo con respecto a su identidad. Y entre las posibles sugerencias para un equivalente histórico del faraón del Éxodo se incluyen a Amós I, que gobernó aproximadamente desde el año 1550 al 1524 a.C. Y se menciona este faraón porque la mayoría de los escritores antiguos, como el historiador judío Flavio Josefo en su libro Contrapión, consideraba a Amós I como el faraón del Éxodo. Pero en el año 1875, el doctor Alfred Edersheim, catedrático de la Universidad de Oxford, en su libro Historia Bíblica, propuso a Tutmosis III, faraón que gobernó aproximadamente desde el año 1479 a 1424 a.C., como el antagonista del Éxodo bíblico. Pero también es necesario mencionar a Ramsés II, faraón que gobernó aproximadamente desde el año 1279 al 1213 a.C. Esto a razón de que este faraón es la figura más comúnmente imaginada en la cultura popular, generalmente a través de la película de 1956 llamada Los 10 Mandamientos. Este faraón es considerado uno de los gobernantes más antiguos en el apogeo del poder egipcio. Aunque la estela de finales del siglo XIII a.C. de Ramsés II en Beit Shean no menciona la construcción de Pi Ramsés ni a los israelitas. No obstante, el catedrático Sachs observa en sus escritos académicos que, abro comillas, la mención de la ciudad de Ramsés en Éxodo capítulo 1, versículo 11, construida en parte por los esclavos israelitas, ofrece de hecho un indicio cronológico, dado que hoy es sabido que Ramsés II construyó una ciudad llamada Pi Ramsés, la cual se corresponde con el nombre proporcionado por la Biblia. Ello tiende a posicionar la esclavitud de los hebreos en Egipto y su salida de ese país en el siglo XIII a.C. Es en ese mismo siglo que ocurre la primera mención extrabíblica de Israel. Se trata de una inscripción del sucesor de Ramsés II, el faraón Meremtah, que gobernó aproximadamente desde el año 1213 al 1203 a.C. Cierro comillas. Ahora entramos a los faraones mencionados en los libros históricos de la Biblia. El faraón, suegro de Salomón. En Primera de Reyes capítulo 3, versículo 1 dice: Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahvé y los muros de Jerusalén alrededor. Es decir, se narra que para sellar una alianza, el faraón de Egipto dio una hija en matrimonio a Salomón. Ahora bien, Primera de Reyes capítulo 9, versículo 16 dice: Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. En otras palabras, el mismo gobernante capturó más tarde la ciudad de Geser y también se la dio a Salomón. No se le da nombre al faraón, por lo que se han propuesto algunas hipótesis. Como por ejemplo, se cree que el texto sagrado hace mención al faraón Siamón, que gobernó aproximadamente desde el año 986 al 967 a.C. Es el candidato más comúnmente propuesto para este puesto. Otros piensan que fue Sheshonq I, faraón que gobernó aproximadamente desde el año 943 al 922 a.C. En ese sentido, el erudito bíblico Edward Lipinski fechó la destrucción de Geser a finales del siglo X y no antes, y sugirió que su conquistador era Sheshonq I. No obstante, el arqueólogo estadounidense William Dever señala que las excavaciones en Geser indican que la ciudad había sido refortificada bajo Salomón y que ello fue lo que destruyó Sheshonq I. 1. El faraón Sisac en tiempos de Roboam.
Primera de Reyes capítulo 11 versículo 40 dice: por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Y Segunda de Crónicas capítulo 12 versículo 2 dice: y por cuanto se habían rebelado contra Yahvé en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Es decir, Sisac es el nombre hebraico del faraón mencionado en los textos leídos, y la Biblia afirma que este faraón saqueó Jerusalén y el templo de Salomón en tiempos de Roboam. Ahora bien, los eruditos identifican a Sisac con el faraón Sheshonq I, que gobernó aproximadamente desde el año 943 al 922 a.C. No obstante, el historiador egipcio llamado Manetón, en Sobre Historia de Egipto, lo llama Sesoncosis. 2. El faraón So en tiempos de Oseas. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 4 dice: mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Es decir, el rey Oseas envió cartas a So, el rey de Egipto, pero es necesario mencionar que no se conoce a ningún faraón con este nombre en el periodo del rey de Israel llamado Oseas, aunque probablemente se trate de una abreviación del nombre de Osorcón IV, faraón que gobernó desde el año 730 al 715 a.C. En esa línea, la mayoría de eruditos está de acuerdo en que el So bíblico se trata del faraón Osorcón IV, faraón que gobernó desde el año 730 al 715 a.C. 3. El faraón Tirhaka. Segunda de Reyes capítulo 19 versículo 9 dice: y oyó decir que Tirhaka, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Es decir, según la Biblia, Tirhaka libró una guerra contra Sennacherib durante el reinado de Ezequías, rey de Judá. Y según los eruditos bíblicos, Tirhaka es identificado con el faraón Taharco, faraón que gobernó aproximadamente desde el año 690 al 664 a.C. Ahora bien, se cree que los acontecimientos en el relato bíblico tuvieron lugar en el año 711 a.C., cuando el faraón Taharco todavía no había ascendido al trono, y que el título de rey en el texto bíblico se refiere a su futuro título real, y que en el momento del relato él era probablemente solo un comandante militar. 4. El faraón Necao. Segunda de Reyes capítulo 23 versículo 29 dice: en aquellos días faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates, y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Es decir, el texto sagrado menciona a Necao, y es probablemente el faraón Necao II, que gobernó aproximadamente desde el año 610 al 595 a.C., y según la Biblia, es el faraón que mató al rey de Judá, llamado Josías. 5. El faraón Ofra. Jeremías capítulo 44 versículo 30 dice: así ha dicho Yahvé: he aquí que yo entrego a faraón Ofra, rey de Egipto, en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. Es decir, el texto sagrado menciona la forma hebraizada, Ofra, rey de Egipto, y los eruditos lo relacionan con el faraón Apríes, que gobernó aproximadamente desde el año 585 al 560 a.C., ya que él reinó en el tiempo que fue destruido el templo de Jerusalén, destrucción que se dio en el año 586 a.C., cuando los judíos fueron esparcidos e intentaron refugiarse en Egipto. En síntesis, podemos decir de que las Sagradas Escrituras nos presentan diversos sucesos en donde participan diferentes faraones, pero hay un detalle, y es que en muchos casos no presenta el nombre de dicho faraón. No obstante, la arqueología se ha encargado de revelar la identidad de los faraones bíblicos, demostrándonos así la relación que existe entre la arqueología y la Biblia, y esta relación a su vez demuestra la veracidad de las Sagradas Escrituras.